Este pueblo ha visto en los últimos meses las proezas de la mano de Dios. Ellos han visto, han sido testigos presenciales de los milagros. Ustedes recuerdan que esas plagas fueron solamente producidas por la mano de Dios. Así que ellos no pueden negar que Dios ha hecho grandes maravillas. Pero aunado a todas estas expresiones visibles y tangibles del poder de Dios, Dios ha permanecido con ellos día a día, segundo tras segundo, a través de una nube y a través de una columna de fuego, para que no dudaran de la presencia de Dios. En todo momento, la presencia de Dios estaba con ellos. Y al llegar a la parada de Refidim, encontramos nuevamente la revelación de este corazón incrédulo. Este lugar, Refidim, está a unos cuantos kilómetros del monte Sinaí. Recordarán ustedes que en el monte Sinaí va a pasar algo. Se va a encontrar el pueblo con Dios. Lugar que Dios ya tiene preparado para revelarse a ellos de una forma singular. Lugar donde la ley sería dada a Moisés. Pero antes de ese encuentro, este pueblo necesita conocer nuevamente a Dios de una forma singular. Este pueblo necesita conocer a Jehová como su estandarte. Jehová Nisi, mi estandarte, mi identidad, mi seguridad. Este es Jehová. Este pueblo aún no le ha conocido así y necesita conocerle así. Este pueblo necesita conocer a Jehová como su bandera. Pero antes necesitan descubrir nuevamente su corazón. Porque nota el versículo 6, si me acompañas al versículo 6 del versículo 7, del capítulo 17. Mira que antes de conocer a Jehová como Jehová Nisi, como Jehová su estandarte, mira cuál es la tendencia de este corazón del pueblo. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo. Nota esa expresión, es una pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Nota la pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Poniendo el contexto que acabamos de poner, ¿es válida la pregunta? ¿Estás dudando de verdad si Jehová está entre nosotros cuando has visto lo que has visto y sigues viendo cada segundo lo que estás viendo? ¿No estás viendo acaso esa nube que te protege del sol abrasador y esa columna de fuego que te alumbra en ese desierto oscuro? Y preguntas, ¿está Jehová en verdad entre nosotros o no? ¿Qué denota esta pregunta? Esta pregunta denota ese pueblo irreverente, incrédulo. Y el pueblo está aquí altercando contra Dios, se está levantando contra Dios. Y ante esta pregunta, vamos a ver el contexto inmediato del versículo del capítulo 17. Mira cómo comienza este capítulo. Versículo 2. ¿Qué hace el pueblo? Y altercó el pueblo ¿con quién? Con Moisés, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Y si tienen su Biblia, manténgala abierta o prendida, de acuerdo a lo que tengas. ¿Qué hace el pueblo? Alterca con Moisés, ok. Alterca el pueblo contra Moisés. ¿Y cuál es la respuesta inmediata de Moisés? La respuesta de Moisés en el versículo 2 dice, y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mira esa respuesta.
Oye, tú vienes a mí creyendo que yo soy el que te saqué. Yo no te saqué de Egipto. Yo no te traje hasta Refidim. Es Dios quien te ha traído aquí. No alterques contra mí, estás altercando contra Dios. Y esta pregunta que Moisés les hace tiene la intención de mostrarle que lo que ellos están haciendo es mucho más que simplemente una crítica por agua. No solamente me estás criticando por falta de agua, estás levantando tu mano y estás altercando y peleándote contra Dios. Sí. Ahora tú te estás poniendo en la silla del acusador. Tú estás siendo el demandante, tú eres ahora el Señor. Esa expresión está denotando que estás poniéndote en un lugar por encima de Dios, o por lo menos eso es lo que crees. Y eso es terrible, porque ahora la criatura enjuicia al Creador. El redimido juzga a su Redentor. Y esto es lo que Moisés está diciendo. ¿Por qué estás altercando contra mí? Es el Señor quien te ha sacado. Y uno podría suponer que ante tal conversación y diálogo entre Moisés y el pueblo se va a frenar y decir: ay, sí es cierto, perdón, no estaba razonando lo que estaba diciendo. Pero lamentablemente la respuesta no fue esa, sino que continúa la narración y mira lo que dice el pueblo. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo sed. Allí tuvo sed. Y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Tenemos sed. Y si es Dios quien nos sacó, pues tenemos una pregunta a ese Dios que nos sacó. ¿Por qué nos sacó si vamos a morir de sed nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? ¿Ese es el Dios que nos sacó? ¿Ese es su carácter? Tenemos sed. Y Moisés, tú debes de entender, es la necesidad más básica del ser humano. Así que nuestra demanda no es descabellada, es necesaria. Y si Jehová está entre nosotros, que nos dé agua. Y si no, pues es que no está entre nosotros. Así que esto es un escenario donde se está llevando a cabo un juicio. ¿Y quién es el enjuiciado? No es el pueblo de Israel. Lamentablemente no es el pueblo de Israel. ¿Sabes quién es? Jehová. Los representantes están allí. El pueblo de Israel creyendo que están poniendo en juicio a Jehová y diciéndole: si Jehová es Dios, pues que haga algo, que nos dé agua. Y allí precisamente se escucha la voz de Jehová en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo. Y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y por favor presta atención. Versículo 6. Y he aquí que yo estaré delante de ti. Allí donde, allí sobre la roca. Y golpearás esa roca. ¿Quién está de un lado en este juicio? El acusado y el acusador. El acusador dice: Jehová no es Dios. Este es el acusador, este es el pueblo de Israel. Y Dios dice: ok, vamos a ir a esa sala de juicio. Y los representantes de este pueblo acusador son todos estos líderes que son llamados en el versículo 5, a estos ancianos. De un lado está el acusador y del otro lado está el acusado. La peña, en esa roca
Sobre esa roca, ¿quién está? ¿Recuerdas el versículo 6? Dios está sobre esa roca. Y a esa roca, ¿qué le va a pasar? Con la vara vas a golpear esa roca. Esa vara es la vara que Dios ha utilizado para traer juicio. A lo largo de Éxodo nosotros estamos viendo que la vara es el medio para traer juicio. Era la vara que traía esas plagas de mortandad al pueblo. Y como lo vamos a ver en esta narración del capítulo 17, el versículo 8, esa vara es la que trae juicio sobre Amalek. Así que la vara es la que trae juicio. Y ese juicio no fue dado sobre los acusadores que merecían ser los que recibirían el juicio, porque se están levantando como los acusadores de Dios. Pero no, la vara no cae sobre los israelitas. ¿Sobre quién cae la vara? Yo espero que me sigan. ¿Sobre quién cae la vara? Versículo 6. Sobre la roca. ¿Y quién está sobre la roca? Dios. Y espero que eso vayas conectándolo con lo que vamos a ver en la teología bíblica en un momento. Israel es el culpable. Israel es el que merece la condena. Dios es el redentor, es el misericordioso, es el que los ha sacado de la tierra de Egipto donde estaban esclavizados. Dios es el bueno, el paciente. Y Dios le dice a Moisés: esto no puede quedar sin juicio. Esta rebeldía del pueblo, esta irreverencia del pueblo de Israel merece un juicio y merece ser castigado. Y tú y yo podríamos decir, pues ¿quién merece ser castigado? El pueblo. Pero no es lo que nos describe la narración, sino que ese juicio, a través de esa vara, es dado sobre esa roca. Dios toma el juicio que su pueblo merecía. Dios toma el juicio que su pueblo merecía, y como resultado de esa obra nuevamente de redención, recibiendo Él en sí mismo ese juicio, ¿qué pasa con esa roca? Versículo 6: y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Mesá y Meriba. ¿Qué salió de ese juicio? Agua. Agua. No salió juicio para el pueblo. Debió haber salido fuego para consumirlos. Pero salió agua para refrescar el alma de los culpables, de los que merecían el juicio. Oh, qué gran Dios tenemos, que recibe sobre sí mismo el castigo del culpable, del que se levanta contra él y le dice: tú no eres Dios, porque si fueras Dios no dejarías que yo pasara por esto. Y él dice: eso es un pecado horrible, es irreverente, pero yo me pongo en tu lugar para que tú no recibas el juicio que mereces por ese corazón incrédulo e irreverente. Pero no solamente te quito el pesar y la culpa de tu pecado, sino que te satisfago y sacio tu alma, para que nunca dudes que Jehová sacia el alma.
A este pueblo no le faltaba evidencia del poder de Dios. No les faltaba información, no les faltaba milagros. Lo que le faltaba era fe. Ellos habían decidido no creer. Pero ese problema de Israel es el problema tuyo y mío. No es que nos haga falta palabra. No es que nos falte evidencia. Porque 1 Corintios capítulo 10 hace una teología de esto. Si tú vas a 1 Corintios 10 te vas a dar cuenta que Pablo va a utilizar esta historia. Y allí dice quién es la roca. ¿Y sabes quién es la roca según 1 Corintios capítulo 10 versículo 4? Cristo es la roca. Y ellos tomaron la misma bebida espiritual que tú y yo tenemos. Hoy Cristo es quien ha recibido el castigo con esa vara. Ese juicio de Dios fue puesto sobre él, pero no solamente fue puesto sobre él, sino que se abrió esa peña para satisfacer el alma tuya. Cristo es la roca que recibió tu culpa, pero Cristo es quien sacia tu alma. Así que lo que sucedió en Éxodo 17 apunta a la cruz. Esa es la culminación de esa roca. Él es la peña de Oreb. De un lado encontramos la humanidad. Esos que estaban allí diciendo crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos merecían el juicio. Pero el juicio no cayó sobre ellos, cayó sobre la roca, Cristo. Y lo tuvimos por maltratado, por herido de Dios y abatido. Pero Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ese es Cristo. ¿Cómo puede Jesús satisfacerme en la actualidad? Y déjenme hacer esto como una aplicación. Porque tú no dices, bueno, suena bien teóricamente, pero ¿cómo se vive eso? ¿Cómo es que Cristo sacia mi alma? Hoy que estoy pasando por este valle de sombra, de temor, de pecado, ¿cómo sacia mi alma? Hoy quiero pedirte que tú creas en Cristo como el Señor y el Rey de tu vida. Y cuando tú crees en Cristo por la obra regenerativa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y habita en ti. Y viene y enciende nuevos deseos, nuevos anhelos. El Espíritu trae la presencia de Cristo en tu vida. El Espíritu es el que trae revelación a través de la palabra. Y ahora ves la palabra y puedes leer la palabra y emocionarte con la palabra y descubrir el carácter de Cristo. Y eso sacia tu alma. Eso sacia tu alma. Es a través del Espíritu Santo que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro cuando tú estás en esos momentos de ansiedad. Es allí, en esos ríos frescos de la presencia y del trono de la gracia, donde tú encuentras saciedad a tu alma. Así que nuestra sed es saciada, nuestra hambre es satisfecha y nuestra culpa removida cuando nosotros encontramos en el Espíritu Santo la satisfacción que solamente hay en Cristo. Y todo a través de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo y la obra del Padre está dispuesto a ti. Quisiera pedirte que me acompañes a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos
31 adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él? ¿Qué? Todas las cosas. Es Cristo quien sacia tu alma. Y si el Padre no se resistió a entregar a su propio Hijo, ¿cómo no te dará a través de la presencia de Cristo todas las cosas? Y es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ustedes están completos en Cristo. Están satisfechos en Cristo. Dios está satisfaciendo cada día tu alma. Puede ser que las grandes circunstancias de tu vida, las tristezas profundas, el dolor agónico, quizá una soltería prolongada, una enfermedad terminal, una rebeldía de un hijo, un matrimonio disfuncional, un cónyuge indiferente, quizá en el día a día, la rutina, todo eso seca el alma. Pero Cristo es quien satisface nuevamente, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Este desierto en el que vivimos es real. La sed era real de los israelitas, pero había en Cristo satisfacción real. Un predicador escocés del siglo XVIII lo dijo así, William McHugh: el agua fluyó abundantemente cuando la roca fue golpeada. La corriente milagrosa no se extinguía, aunque millones de personas y miles de animales bebieron de ella. Tampoco las áreas secas del desierto pudieron terminar con la abundante humedad de esa roca. Así de inextinguible es la plenitud de Cristo, donde todo tipo de hombres, judíos, gentiles, bárbaros, escitas, esclavos, libres, pueden recibir todo tipo de bendición. Ustedes no están restringidos en Él. Oh hijos de los hombres, este río de Dios lleno de agua no puede secarse ni extinguirse, sin importar cuán abundantemente tomemos de sus refrescantes corrientes. Hermanos, la peña de Oreb, que es Cristo, no se agota. Puedes ir segundo tras segundo a llenarte de esa corriente fresca de agua y jamás se secará. Siempre será refrescante. Y porque tu corazón es incrédulo, tú debes de ver a Cristo y confiar en Él. Debes verlo como la fuente de tu satisfacción. Porque tu corazón es incrédulo, tú debes de ver a Cristo y confiar en Él. Y debes verlo como la fuente de tu satisfacción. Pero el segundo punto es que tú también debes de verlo como la fuente de tu identidad. Y es allí donde llegamos al verso 8 del capítulo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dios está aquí llevando al pueblo y están en el mismo lugar. Geográficamente se encuentran en el mismo lugar. En este lugar vieron que la peña se abría y satisfacía la necesidad que ellos tenían. Pero en este mismo lugar
se van a enfrentar a la primer batalla rumbo a esa tierra prometida. Los amalecitas llegan rompiendo cualquier protocolo de guerra, porque ellos llegan por la retaguardia. Eso lo encuentras en Deuteronomio capítulo 25, narra cómo llegan por atrás. Y llegan porque saben que este pueblo está en Refidim, lugar donde no hay agua. Y sabiendo que este pueblo es el pueblo de Israel, ellos llegan porque saben que muy probablemente van a tratar de conquistar la tierra de los amalecitas. Es probable que este pueblo de los amalecitas hayan llegado aun cuando el pueblo se estaba moviendo, el pueblo de Israel se estaba moviendo, no estaban quizá todos allí. Pero es interesante porque cuando nosotros vemos quién era este pueblo de los amalecitas, nos vamos a dar cuenta que Amalec era descendiente de Esaú. ¿Recuerdas? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, los dos hijos de Isaac. Y estos dos vienen y hacen dos naciones. Jacob viene y hace la nación de Israel. Y los hijos de Esaú construyen una nación, que es la nación de Edom. Pero dentro de estos descendientes de Esaú también están los amalecitas. Estos amalecitas vieron la oportunidad de atacar por esta debilidad del pueblo, porque cabe mencionar, recuerdas que el pueblo de Israel está saliendo de una esclavitud, no era un imperio, no era un pueblo ya establecido, simplemente eran personas nómadas que están saliendo de Egipto, no tienen toda la capacidad ni el armamento militar para enfrentar a una guerra, así que los amalecitas aprovechan toda esta debilidad del pueblo, entendiendo sus limitaciones, pero olvidan los amalecitas el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El Dios Todopoderoso había hecho con este pueblo su pueblo. Este no era cualquier pueblo, sí era un pueblo débil y frágil, no tenía los recursos humanos para enfrentar una pelea, es cierto, pero este pueblo frágil y débil era el pueblo escogido por Dios. Y mire el versículo 16 del capítulo 17. Y dijo, Jehová hablando, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra quién. O sea, estos no fueron a pelear contra los israelitas. ¿Contra quién levantaron su mano los amalecitas? Contra el trono de Jehová. Por lo tanto, Jehová tendrá guerra contra Amalec. Así que Moisés, al escuchar la llegada de los amalecitas, prepara junto con Josué a todos los hombres para pelear, versículo 8 y 9. Y surge una pregunta. A ver, Moisés, Josué, ¿estás seguro de lo que van a hacer? ¿Ni siquiera han considerado qué es lo que Dios dice? No. Moisés y Josué levantan a los hombres para pelear y toman la decisión de salir a pelear contra los amalecitas. ¿Con base en qué, Moisés? Con base en el conocimiento que ellos tenían de Jehová. Y ellos sabían que los medios necesarios para enfrentar a los amalecitas o a los egipcios no era otro más que los mismos medios que Dios ya les había dado. ¿Cuál era el medio? La vara. Porque esta es la manifestación de la presencia de Dios y del poder de Dios y del juicio de Dios. Normalmente esta historia siempre es utilizada para hablar de la oración, porque algunos han interpretado que mientras Moisés está allá sobre el monte, está orando, pero eso no es lo que encontramos en el pasaje. No encontramos ninguna referencia a la oración.
Más bien encontramos una referencia a la vara de Dios. A la vara de Dios en la mano de Moisés. De hecho, la nueva traducción, hay una traducción que es la Nueva Versión Internacional, traduce el versículo 11 de la siguiente forma: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando las bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. ¿Qué es lo que hacía que Israel prevaleciera? No es la oración de Moisés, es la vara. Es la vara. Ni siquiera son los brazos de Moisés, es la vara. Esta es la vara con la que golpeó. ¿A quién? En el versículo 6. A la roca, que era Cristo. Y ahora esta vara es la que está enjuiciando a los amalecitas. Mientras el juicio de Dios está dirigido hacia los amalecitas, la batalla es favorable para los israelitas. Y mientras esa vara comienza a inclinarse y a bajarse, la batalla es a favor de los amalecitas. Así que esta historia es una historia de juicio. Una historia de juicio. Moisés alza la vara como señal de juicio a los amalecitas, como esa señal de juicio contra el pueblo de Egipto. Y es interesante porque la guerra de los amalecitas no terminó allí. Un año después, nosotros encontramos que los amalecitas atacaron a Israel de nuevo. Pero esta vez no lo hicieron solos, sino lo hicieron con los cananeos en Números 14. Después, los amalecitas continuaron oponiéndose al pueblo de Dios. A través de ese recorrido que Josué lidera en el libro de Josué, encontramos a los amalecitas y la descripción lo encontramos en el libro de Jueces. Pero desde aquí, desde el primer encuentro entre Amalec e Israel, se declara qué es lo que va a pasar con Amalec. ¿Y qué es lo que va a pasar? Versículo 14. Y di a Josué que raeré de toda la memoria, del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Voy a raer la memoria de Amalec. No habrá nombre de Amalec debajo del cielo. Fueron borrados por completo. ¿Y cuándo sucedió? En el tiempo de Ezequiel. Y si tú quieres buscarlo en Primera de Crónicas, capítulo 4, te darás cuenta de eso. Ese es el verdadero juicio de Dios contra el ser humano. Ese es el significado de este mensaje. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación y no habrá nombre después de eso. No habrá quien recuerde a los amalecitas. Se raerá el nombre de los amalecitas. Por lo tanto, Amalec no es el problema real, sino quien representa a Amalec. Porque ¿contra quién está peleando Amalec? Según el versículo 16. Contra Jehová. ¿Puede acaso Amalec pelear contra Jehová? No. ¿Qué es Amalec? No. Pero ¿a quién representa Amalec? A una guerra que es por encima de un pueblo contra otro pueblo. Esta guerra es de un pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás. Es esa guerra que comenzó entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que encontramos en Génesis 3. Y es esa guerra que nosotros vemos entre Satanás
tratando de seducir a Jesús con sus tentaciones, pero esa guerra que fue ganada en esa cruz del Calvario, donde dijo, consumado es, donde las huestes celestiales se estremecieron porque el Creador ganó la batalla sobre esa lucha. No es un pequeño conflicto entre dos naciones. Se está representando allí una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la piedad y la impiedad. Así que las manos de Moisés no son lo importante, es el juicio de Dios. Porque este pueblo levantó su mano y su puño contra Israel y lo estaba haciendo delante del Dios de Israel. Y el Dios de Israel respondió ante esa mano levantada y ese puño levantado y los enjuició. Así que la lección de esta historia tiene algo que ver contigo y conmigo. Nosotros dijimos en la primera parte, Dios satisface, pero también Dios es un Dios justo, que cuando nosotros levantamos nuestra mano contra el trono del Señor, Él alza su mano en contra de nosotros y enjuicia. Dios no baja su mano para juzgar al rebelde. Y hoy, mi querido oyente, si tú no has creído en Cristo, habiendo visto la manifestación gloriosa de Él, va a venir un juicio. Y esto no es un juego, no estoy tratando de manipular a nadie, esto es real. Porque Dios es un Dios que se glorifica aún en el juicio. Dios no baja su mano. Pero quisiera animarte a ver el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Hay un juicio porque Jehová es mi estandarte. Él es el que me da identidad. No es lo que este mundo dice, no es lo que los amalecitas dicen, no es el poderío de los amalecitas, no es mi debilidad lo que me da identidad, es Jehová Nisi el que me da identidad. Puedo ser el más frágil, no puedo tener fama ante este mundo, puedo ser vulnerable ante la sociedad, pero Jehová es mi estandarte. Él es mi estandarte. El punto del encuentro era que ellos pudieran ver a Jehová como su bandera, su identidad. Así como cuando tú y yo escuchamos el himno nacional y vemos ondear esa bandera y decimos, qué bueno que soy mexicano. Oh, los israelitas decían, no tengo una bandera, tengo a Jehová que es mi estandarte. Él es el que me da identidad, no son mis recursos, no es mi fuentes de agua humana, es Cristo mi estandarte. El estandarte es Dios mismo. Cristo es nuestro punto de encuentro, mi querido creyente, mi querida iglesia. Estoy seguro que muchas veces nos vemos con las batallas perdidas. Nos vemos tan frágiles que no sabemos si podemos permanecer de pie ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el maltrato de un mundo caído. Quizá esta semana tú te has sentido frágil porque no tienes recursos de cualquier tipo. El agua, recursos materiales, quizá no están tus hijos cerca de ti, quizá no tienes hijos, quizá tu matrimonio está pasando por esos horribles momentos y tú dices, si tan solo pudiera esto cambiar.
Si tan solo fuera otro escenario, en verdad me sentiría satisfecho. O si tan solo Dios respondiera a mi petición, en verdad estaría satisfecho. Pero hoy quiero decirte: Jehová Nisi, Jehová es tu estandarte. No importa que tus circunstancias no cambien, Cristo es tu identidad. Abraza esa bandera. Recuerda que eres hijo del Altísimo. Te sientes insatisfecho porque estás padeciendo alguna enfermedad. ¿Crees que si tuvieras lo que otros tienen? Oh, el hermano se ve tan feliz. Seguramente si tuviera eso que él tiene. No, tú tienes lo que él tiene. Tienes a Cristo. Mis amados, hoy quiero suplicarles que veamos a Cristo. Que veamos a Cristo. Contempla a Cristo. Que veas que en Él estás satisfecho. Y que juntos podemos unirnos al apóstol Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Porque yo estoy completo en Él. No hay nada que satisfaga tanto tu alma y no hay nada que te dé identidad, sino solamente Cristo, Jehová Nisi. Señor, sacia nuestra alma. En el día a día vemos cómo nuestro corazón se seca. Más de uno de los que estamos aquí, esta semana nos sentimos insatisfechos. Y no porque faltó agua, sino porque no bebimos del agua, de esa fuente refrescante que eres tú. Y te pedimos perdón, porque en vez de saciarnos en ti, corrimos a cisternas rotas que no retienen agua. Buscamos en nuestros recursos económicos, buscamos en nuestro trabajo, buscamos en nuestra familia, buscamos en nuestros hijos o en nuestro matrimonio lo que solamente encontramos en ti. Perdón porque no hemos abrazado la bandera de tu nombre. Estamos buscando más la etiqueta que este mundo nos quiera dar. Nos sentimos satisfechos con grados académicos, o por lo menos eso creemos, que estaremos satisfechos cuando tengamos un grado académico, una posición, una jubilación, una casa, un carro más, pensando que esas etiquetas son las que nos da identidad. Un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Oh Señor, líbranos de eso y ayúdanos a correr, a abrazar la bandera que es Cristo. Y lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Y que podamos decir con firmeza: para nosotros el vivir es Cristo, porque estamos completos en Él. Yo quiero animarte a que estés allí en tu asiento por un momento. Y quizás sea un buen tiempo para decirle: Señor, ayúdame a encontrar satisfacción en ti. Necesito correr cada día más a tu palabra, a la oración, a la meditación de tu carácter.
No importa quién seas, no importa tu ministerio, estás buscando a Cristo cada día a través de la palabra. Hoy te quiero animar a que no salgas de aquí sin ese compromiso de decirle: yo quiero encontrar plena satisfacción en Cristo a través de los medios. Ya no es una vara, hoy ya no tenemos una vara, tenemos algo mucho mejor que una vara. Tenemos la palabra inspirada por Dios que está en tus manos para que encuentres satisfacción en Él y plenitud en Él. Dejaré un minuto y después de esto cantamos.